Muy buenos días, señores televidentes. Bienvenidos a su canal ITV. Hoy recordamos 70 años del holocausto nazi a la población judía, en la que murieron más de 6 millones de judíos, con ellos opositores políticos, homosexuales, testigos de Jehová, cristianos, entre otros. Nos tomamos el tiempo para investigar a fondo sobre cómo fue que ocurrió este horrible suceso que marcó a la humanidad, ya que hay muchos rumores. Uno de ellos es que los judíos inventaron esto, pero que en realidad no murió ninguno. Igual los registros fotográficos y de video muestran lo contrario. Nuestros compañeros aquí presentes, Juan Heiler Lozano y Jonathan Domínguez, se tomaron el tiempo de investigar y hacer los reportajes en tiempo real sobre los sucesos a continuación. Señor Jonathan, la investigación que usted hizo sobre el tema, cuéntanos qué fue lo que usted encontró en estos registros, qué fue lo que más le impactó. Sí, Edison, como te estaba contando, después de muchos días de investigación llegamos a la ciudad de Auschwitz. En esta ciudad se encuentran aún fragmentos de este centro de reclusión. Se encuentran los baños, los sitios donde metían presión a los presos allí. Se encuentran las carrileras de entrada. Es impresionante el tamaño de este sitio y también ver la capacidad intelectual de una persona para hacer daño. Sí, por ejemplo, una de las preguntas que se hace en las personas, nosotros también, es cómo un ser humano puede influenciar tanto en una sociedad y ganarse el respeto de ellos, también su apoyo para cometer tan atroces crímenes. Y cómo es que, por ejemplo, ellos al ver toda esta masacre, ver todo este dolor, y no hacen nada en contra de ello. Y qué tan verdad es que en esas cámaras de gas morían aproximadamente 10.000 personas diarias. Sí, Edison, un tiempo en los cumpleaños de Hitler, como vimos en el video, él dice que Auschwitz se tenía que convertir en la ciudad de la muerte. Y entonces este centro se amplió para formarse en un sitio terrorífico. Aumentaron las cámaras de gas a 5, cada una con capacidad de... Por favor, no nos enfatice mucho en el tema, ya que enseguida vamos a presentar los reportes. Y pues yo quería preguntarle a Juan Heiler sobre el doctor el ángel de la muerte, era que le llamaban, ¿no? ¿Y su nombre real cuál era? Joseph Mengele. Bueno, después de que él hizo como todos los experimentos, ¿cuál fue el experimento que más te impactó? Que más tú dijiste, aquí este es un inhumano, esta persona? De hecho, hubieron varios que me impactaron. Por ejemplo, el de que encerraba a los judíos en una cámara de presión, que encerraba hasta aquí, hasta el cuello. Lo encerraba de tal manera que la gente tenía que desgarrarse la piel para así aliviar el dolor causado por la presión que tenía en su cabeza, y se sacaban los ojos. Esto evidencia que la crueldad de este científico loco no tenía límites. También el de cambiar los colores de los ojos. Esto es inconcebible, sabiendo que hasta ahora no hay ¿Resultados? Sí, hay resultados que arroben que eso se puede hacer. Bueno, algo es triste admitir, pero este hombre llevó la ciencia a un punto donde aún no se han podido lograr esas cosas. Entonces nosotros también nos preguntamos, en ese tiempo, 1934, la tecnología nos queda muy avanzada y él alcanzó a llevar lo que fue su conocimiento al punto de clonar una persona y poder alterar sus genes. O sea, genéticamente él convirtió a persona. Evidentemente, Edison,
los experimentos de este señor iban tan avanzados que si los rusos no fueran quemado todo su laboratorio, esta sería fecha de que la ciencia en esa rama hubiera mucho más avanzada que va hasta ahora. ¿Por qué? Porque él llegó a clonar, o sea, no terminó bien el experimento, pero sí llegó a profundizar mucho en él. Hasta ahora no se ha logrado eso. Y con base a los reportes de los mellizos, él sí sacó una fórmula donde se podía obtener mellizos mediante transfusiones de sangre o de espermatozoides. Bueno, una de las teorías también que nosotros hemos escuchado es de que él viajó a Brasil, a un pequeño pueblo donde ahora en el presente la mayoría de su población son gemelas. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto, es una pequeña isla de Brasil donde tiene el récord mundial de donde hay más gemelos en esa pequeña provincia. Bueno, señores televidentes, yo sé que el tema es muy emocionante. Nos vamos a unos cortes comerciales y ya volvemos. Hola, amiga. Hola, amiga. Huele horrible, ¿qué es eso? Ay, amiga, es que no sé qué hacer. He utilizado ambientadores de todo lo que me dicen y no sé qué hacer. ¿Un aromatizante? Nada, no sé qué hacer. ¿No? ¿Problemas de mal olor? Ay, sí. Te tengo el nuevo aromatizante, el Gamín, que ayuda a mantener tu hogar siempre limpio. Gracias, el Gamín, te lo recomiendo. Señores televidentes, por seguir con nosotros su canal Li TV. A continuación presentaremos los reportajes de nuestros compañeros que nos ayudarán a recrear los horribles sucesos de aquella época. Se recomienda el acompañamiento de público adulto por las fuertes imágenes. Esperamos sus comentarios al final de nuestro programa en www.litv.com. Muchas gracias por estar presente. Nos encontramos aquí en Auschwitz, Alemania, presentándoles este gran especial periodístico Holocausto Nazi, Genocidio Judío. Son las 5:21 de la tarde, mientras que allá en Colombia son las 10:21 de la mañana. Fue en 1941 cuando los alemanes deciden invadir Rusia. Centenares de miles de oficiales comunistas y judíos se encuentran ahora bajo el dominio alemán. Fue en este momento en que los alemanes deciden exterminar todos los judíos. Estas vías fueron esenciales para los alemanes, para transportar sus prisioneros. Cuando llegaban los trenes cargados a los campos de concentración, eran separados en grupos. Se cuenta la historia de una mujer que cuando llegó a estos campos se echó al piso y le dijo a uno de los guardias que mejor la asesinara junto a su hijo. El guardia tomó su fusil, tomó al niño, postró su cabeza encima de la cabeza de la madre y con un solo proyectil los asesinó a ambos. En los campos de concentración se dividían en 3 grupos. El primer grupo era para ensayos científicos, el segundo grupo para realizar trabajos forzados y el tercer grupo para ser asesinados en las cámaras de gas. En 41 ya se habían asesinado más de 500.000 de judíos. Fue en la primavera de 1942, en los cumpleaños de Hitler, que se decide que Auschwitz se tenía que convertir en la ciudad de la muerte. Todos los trenes llegaban cargados hasta aquí, hasta estos campos de concentración. Estando aquí, los grupos se marcaban de tal manera que se pudieran identificar. En la cúspide de la pirámide se encontraban los judíos con un triángulo o una estrella amarilla. Estos podrían ser maltratados de cualquier manera. Los seguían los gitanos y los homosexuales
en una mejor condición con un triángulo rosa. Posteriormente, los políticos con un triángulo rojo. Ahora bien, el siguiente paso era qué hacer con los cuerpos que salían de las cámaras de gas. Como eran demasiados, tenían que ser incinerados. Por eso fueron creados estos grandes hornos, que eran también utilizados por los mismos judíos, quemando los cuerpos de sus compañeros de cautiverio. Ellos trabajaban con mayor dedicación, pensando que si lo hacían así, podrían ser liberados, pero su única opción era la muerte. Así que estos engranajes muy pronto serían cambiados por otros judíos. Los huesos que salían de estos hornos tendrían que ser tratados con palas especiales y convertidos en polvos lo más finos posibles, y ser cargados en camiones especiales y llevados a la Fístula. Con ustedes, Jonathan Domínguez, para el noticiero LITV. Con la llegada a la Cancillería de Hitler en 1933, comenzaron las detenciones masivas. Recluidos en campos de concentración, militares, partidos izquierdistas, homosexuales, intelectuales y testigos de Jehová, entre otros, fueron sometidos a una lucha denominada preventiva contra el crimen. En marzo de 1939, la SS realizó redadas contra los reos judíos alemanes austriacos. En noviembre, denominada la Noche de los Cristales Rotos. La invasión y conquista de Polonia en 1939 decidió convertir a los habitantes polacos al servicio del pueblo alemán. Según los nazis, ellos eran arios y superiores a los demás. Miles de polacos ricos y pobres fueron enviados a los campos de concentración en Alemania. Los judíos eran el enemigo, fueron privados de sus derechos. En Polonia fueron creados los guetos para privarlos de la libertad. Lugares como Varsovia, Cracovia y Lodz fueron convertidos realmente en pocitas humanas. Hitler creyó que podía invadir Polonia sin mucho esfuerzo, ya que lo había hecho con partes de Francia y Checoslovaquia. En agosto de 1938 dijo que quería matar hombres y mujeres y niños polacos. Quería reclamar Danzig en Polonia, a lo cual Polonia obviamente no accedió. Las fuerzas especiales alemanas, disfrazadas de soldados polacos, realizaron un ataque ficticio a la frontera para él tener una excusa. Gran Bretaña y Polonia crearon un acuerdo de mutua defensa con la intención de que los alemanes no los invadieran, lo que con mala suerte no sirvió. Los alemanes atacaron Polonia, obligaron a los polacos a una guerra hostigosa. Para Hitler lo primero era recuperar Danzig y luego ir al sur por Varsovia y posteriormente conquistar el resto de Polonia. Aquí observamos las ruinas de lo que fue un campo de concentración, donde solo se siente desolación y tristeza por lo acontecido durante el holocausto nazi por el señor Hitler. Joseph Mengele, nacido en Wolfsburgo, Baviera, un 16 de marzo de 1911, médico y antropólogo oficial que ofreció su servicio a Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Estando presente en el campo de concentración, seleccionaba a las víctimas que iban a ser ejecutadas y realizaba además experimentos a diestra y siniestra. Mengele mantuvo especial interés genéticamente hablando en los hermanos gemelos. Tanto fue su fascinación en ellos que llegó a límites inimaginables. Los campos de concentración fueron literales su laboratorio experimental, el lugar ideal para poder llevar a cabo sus más profundas fechorías. Iniciaba su labor categorizando la masa de concentración judía y el primer grupo era destinado para ser ejecutado. Finalmente tocaba el turno del primer grupo, la selección de los gemelos judíos, lo que servían de muestra para futuros experimentos de Mengele. Los gemelos seleccionados gozaban de mejor privilegio que el resto de los judíos. Eran mejor alimentados y se les permitía conservar su cabello y ropa original. Enseguida eran identificados mediante código numérico tatuado
y trasladado inmediatamente al recinto experimental de la muerte. Los experimentos daban inicio con 3 días de pruebas psicológicas y 3 días más en experimentos de laboratorio. Durante los primeros 3 días, los seleccionados eran enviados a Auschwitz. Ahí permanecían de 6 a 8 horas sentados, donde médicos comenzaban a realizar expediciones físicas corporales y registros fotográficos. Posteriormente, se llegaba el trágico momento de análisis clínico. Entre las diversas pruebas realizadas, podemos destacar el inyectar a uno de los gemelos la bacteria de la tifoidea o tuberculosis, para posteriormente transfundir la sangre infectada al hermano gemelo. Además, se realizaban amputaciones innecesarias de labios. Mengele intentó fabricar ojos azules, inyectando químicos en los glóbulos oculares de los pacientes, causando infecciones y cegueras. En algunas ocasiones extraía los ojos de sus víctimas mientras permanecían conscientes, colocándolos en la pared como un muestrario de las variedades de ojos que existían entre los gemelos. Intentó cambiar por vía química el color de cabello mediante dolorosas inyecciones subcutáneas. En algunos casos realizó castraciones y experimentos en la médula espinal, dejando paralizados a los intervenidos. Por si fuera poco, experimentó también en la cruza de mujeres y canes. La descabellada imaginación experimental de Mengele no tenía límites. Prueba de esto fue el intento de crear siameses artificiales mediante uniones de genes de hermanos gemelos, teniendo únicamente como resultado graves infecciones localizadas. Cabe aclarar que cada uno de los experimentos antes mencionados fueron realizados sin el uso de anestesia. Pero la tortura no terminaba aquí. Si alguno de los gemelos fallecía, el otro era asesinado mediante una inyección de cloroformo mediante el corazón que les provocaba un paro cardíaco. Todo esto para realizar informes comparativos post-muerte. Dejando a un lado la experimentación con gemelos, también tomó mando en el campo de la condroplasia o enanismo, probando con ello la esterilización masiva, exposición a altas dosis de rayos X, pruebas de hipotermia, sumergiendo cuerpos en agua a bajas temperaturas, pruebas de presión atmosférica extrema, que los resultados más severos provocaban que los experimentados se jalaran el cabello, se sacaran los ojos a sí mismos o inclusive arrancarse trozos de su piel facial en el pobre intento de aliviar la terrible presión. Todos los experimentos de Mengele carecían de valor científico, pero fueron financiados por el gobierno nazi. Después de las atrocidades provocadas, Mengele fue descubierto por el ejército rojo soviético, pero logró escapar y esconderse por más de 40 años en Sudamérica, haciendo uso de una identidad falsa. Se establece que estuvo viviendo en un municipio brasilero de nombre Cândido Godó. En dicho pueblo se encuentra la mayor cantidad de gemelos profesionales del mundo. Según hipótesis de Jorge Camarazas, historiador argentino, esto puede deberse a severos experimentos que pudo haber realizado en los años 60 el médico Joseph Mengele, siendo hasta el 7 de febrero de 1979 cuando se encontró el cuerpo ahogado en las costas de Brasil de Joseph Mengele, el ahora conocido como el Ángel de la Muerte. Alemania, en el periodo entre 1933 y 1945, los soldados alemanes realizaban experimentos, como el de la congelación e hipotermia, los cuales se realizaron porque los soldados del este morían por frío o por enfermedades relacionadas con él, como la gripe. Estos experimentos se realizaban en campos de concentración como el de Auschwitz en 1942
por Simon Ratcher, los cuales consistían en tomar jóvenes judíos y rusos, colocarlos en tinas con aguas muy heladas o colocarlos a la intemperie. Ellos debían llevar una sonda en el recto para así medir la temperatura, aunque algunos de ellos morían cuando llegaban a los 25 grados bajo cero. También las formas para reanimarlos eran algo muy brutales. Los tomaban y les colocaban una luz ultravioleta en la espalda, los cuales les creaban unas ampollas demasiado grandes. También los hacían tener relaciones sexuales con mujeres para así tratar de reanimarlos. Las personas que estaban agonizando sufrían mucho. También estaba Joseph Mengele, que también practicaba con gemelos para así crear el hombre perfecto. Y también estaba el Dr. Kurt, quien trató de inyectar bacterias en humanos, como la de la viruela y la tuberculosis, para ensayar y así crear una contra ella. En la Alemania nazi murieron muchos gitanos. Aunque su historia no es muy contada, la suma de muertes se acerca a los 26.000 y a los 28.000. Muchos de ellos fueron llevados a campos de concentración y fueron obligados a hacer trabajos forzosos. Otros los llevaban a las cámaras de gas y muchos fueron deportados. Algunas personas perdieron la mayoría de su familia en los campos de concentración. Aquí tenemos a un sobreviviente del Holocausto. Señor Berger, por favor. Reise, Hommel, Reise. Reisen, Hommel, Lai. Reisen, Lai, Hom. Reisen, Hommel, Lai. Reisen, Herr. Gracias, señor Berger. Bueno, esto fue la nota con el señor Berger. Por favor, volvemos a estudio. Shoah es una palabra hebrea que literalmente significa exterminio. Holocausto, en cambio, significa sacrificio a Dios. Dios no tiene nada que ver en esta página negra de una historia escrita por los hombres. Dios no tiene nada que ver con esta masacre de millones de inocentes llevada a cabo en una Europa que se creía ser civilizada, programada por una banda de asesinos, los cuales se adueñaron del Estado alemán. No fue un sacrificio a Dios, no se le ofreció nada a nadie. Fue un plan estudiado científicamente y aplicado de forma meticulosa para robarle la vida a millones de personas inocentes. Es mejor recordarlo con el nombre correcto: Shoah, el exterminio. La historia dice que en los campos de concentración murieron 500.000 gitanos. Del genocidio de los judíos italianos empieza después del comunicado de Valovio, el cual anuncia el final de la guerra. En la madrugada del 16 de octubre de 1933, 1024 judíos son capturados por los nazis que están cerca de Roma y los envían hacia Alemania y Polonia. La fábrica de muerte nazi trabaja a pleno rendimiento, hasta que las tropas aliadas no lleguen a interrumpir la masacre. Mientras 2.800 bombarderos aliados apuntan a las recinteras de petróleo en la zona de Auschwitz, 150.000 judíos mueren glaciados. Por accidente, algunas bombas caen en el campo, matando a 85 prisioneros y guardias de la SS. En 1944, el exterminio de los judíos ha llegado a dimensiones catastróficas. Son testigos los mismos soldados aliados que liberaron uno tras otro los campos de concentración de toda Europa. Ahora vamos a hablar un poco con Adrienne, una de las sobrevivientes del Holocausto nazi. Ahora, ¿de dónde vienes? De Frankfurt, Alemania. Y Allá viví todo el tiempo hasta que los nazis me raptaron, me sacaron de mi vivienda con mi familia, con mis padres y mi hermano. Nos llevaron a unos vagones donde nos ponían poncheras para darle cuerpo y para hacer chichi. Huelía horrible y no, solo lo cambiaban cada 24 horas, cada 2 días,
y era un olor impresionante. Nos llevaron a unos campos de concentración y nos encerraron a varios, eras en rejas de alambres de púa. No nos daban alimentación, nos daban comida podrida, nos daban frutas podridas. De ahí se llevaron 15 mujeres que eran unas de las más bonitas, las más agraciadas, y las mataron, las fusilaron. Sin mediar palabra, y no volvimos a saber de ellas. ¿Y su familia los separaron? ¿Cómo fue? Sí, nos separaron y pues no volvimos a saber nada de ellos. Nosotros nos tocó dormir en el suelo, nos tocaba dormir apeñuscados unos encima de otros, porque la multitud de gente era aterradora. Y había muchas veces que escogían por grupos y los unían en grupos para sacarlos y llevarlos a fusilamiento. Los mataban, los quemaban y era muy horrible. Y ya cuando en 1945 llegaron a liberarnos, pero ya después de haber pasado por muchas situaciones horribles, nos tocó sobrevivir como pudimos, con lo poco que nos daban. Y luego, después de que nos liberaron, nos fuimos para Francia y nos acogió una fundación Final, que en este momento se llama Final Exterminio de Francia. Mi nombre es Ravi Blas, soy sobreviviente del Holocausto nazi. Cuando era niño, presencié la muerte de mi hermano, al igual que la de mi padre, por ser de origen judío. Estábamos condenados a la hoguera o al fusilamiento en campos de concentración. Pude observar la muerte de muchas personas, tal vez millones, quienes estábamos en los campos de concentración, y lo que más recuerdo era cuando nos dividían en grupos, o dividieron en grupos a algunas personas, para escoger quiénes morían y quiénes vivían, como un juego por parte de los soldados de la SS. Siempre teníamos la fe de que algún día saldríamos y que nos rescatarían de tan penosas humillaciones. Oh, viejo, es que me salió un hongo aquí en la pantorrilla, parce, y me está cayendo el pelo, siento como caspa. Te tengo la solución. Panto Shoulders. Ayudas a quitarte el hongo, te quita la caspa y ayuda a definir tus rizos de la pantorrilla. Te lo recomiendo. Oh, gracias, Panto Shoulders. Muy buen material, compañeros. ¿Nos pueden contar sus experiencias ante la grabación? Sí, Edinson, es escalofriante estar en estos sitios donde se sabe que fue asesinada tanta gente y que fue incinerada.
indagué con muchas personas del lugar. Los alemanes dicen que esta guerra, esta trágica historia, los dejó casi en la quiebra, que tuvieron que volver a construir todo desde cero, porque fue horrible, ¿no? Para mí también fue muy, no sé, me alimentó mucho esta historia, porque, no sé, muchos hemos olvidado lo que pasó. Fue horrible, pero saber que esto es importante saberlo y tenerlo en cuenta. Yo ruego a Dios que un hecho de esto no se vuelva a cometer. Bueno, los alemanes en la parte emocional, usted como cuando usted les preguntaba, ellos cómo se comportaban, usted de pronto les veía que en la cara como que reflejaba dolor, ¿usted qué sentía que ellos? Sí, de pronto ellos, como todo, se trata de olvidar, pero eso es, yo creo que imposible olvidar alguna cosa de estas tan trágicas para ellos, porque no solo fue para los judíos, ya que con esto se explotó casi que la Segunda Guerra Mundial, que los soviéticos vinieron casi todos encima de ellos, empezaron a destruir muchos hogares que eran inocentes también de lo que estaba pasando, porque no todos los alemanes estaban a favor de esto, ¿no? Fue horrible ver pues imágenes de los rostros de las personas que se dieron cuenta que gracias a esto muchos de sus hogares se habían terminado, y tener que volver desde cero todo su esfuerzo es horrible. Sí, es fuerte. Señor Juan Heiler, usted que le tocó los experimentos y el ángel de la muerte, ante su reportaje, ¿cómo se sintió? ¿Cómo se sintió? Es muy triste recordar eso, y más triste era estar ahí donde ocurrió esos experimentos atroces. Es algo duro y nostálgico a la vez. A uno como ser humano le duele que hagan experimentos de esta clase con otro ser humano, sabiendo la magnitud del daño que puede causar. Bueno, pues para muchos que no saben, muchos judíos se salvaron, miles se salvaron, gracias a los soldados aliados que en 1945 recapacitaron y sintieron la necesidad de ayudar. Ellos abrieron las puertas de estos sitios que fueron las cámaras de gases, donde los judíos pudieron escapar y muchos recuperar su familia. Con la muerte de Hitler en 1946, donde existen muchos mitos, uno de ellos fue que él se suicidó junto con su esposa, otro que fue asesinado, y otro mito que fue que él escapó y vivió en Argentina. Y pues solo el tiempo nos dirá. ¿Algo que quieran agregar, compañeros? Sobre lo de Hitler, también hay una hipótesis que dicen que Mengele asesinó a Hitler, esto engañándolo, y también asesinó a su esposa, porque de esa forma él podía escapar y llegar hasta su origen, que fue en Brasil, en la provincia de Brasil. Esto fue atroz. Esta hipótesis, según dicen que tuvo que darle cianuro a su esposa y a sus hijos para él escapar. Ahí se ve la magnitud de lo siniestro que era este científico loco, ya apodado Ángel de la Muerte. No, pues yo creo que si estos dos tipos hubieran utilizado su intelecto, estas dos grandes mentes se hubieran utilizado para cosas mejores, yo creo que este mundo sería mejor, de cierta manera, porque se veía en ellos su capacidad de hacer las cosas, pero lástima que lo utilizaron para el mal. Sí, muchas de las mentes más brillantes del mundo se han enfocado en la crueldad, en las cosas malas. No se sabe por qué, pero eso es lo que lo enriquece a ellos.
de algún otro modo. Bueno, señores televidentes, llegamos al final del programa. Les agradecemos mucho que nos hayan sintonizado. Esperamos sus comentarios en nuestra página web www.litv.com. Esperemos que nos aporten nuevas hipótesis y se dan cuenta, investigan de casos que de pronto nosotros no mencionamos. Con mucho gusto recibiremos sus comentarios. Muchas gracias. Chao. Muy buenos días, señores televidentes. Bienvenidos a su canal LITV. Hoy hace 70 años. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, señores televidentes. Bienvenidos a su canal. Y hacer esa investigación a fondo sobre eso nos queda muy... Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, señores televidentes. Bienvenidos a su canal LITV. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, señores televidentes. Bienvenidos a su canal LITV. Hoy, 70 años, recordamos el horrible suceso que fue el holocausto nazi hacia la población judía, en la que murieron más de 6 millones de judíos junto con ellos opositores. No solo pues. ¿Lo está grabando? Detrás de cámara. Estamos aquí al frente donde ocurrió uno de los acontecimientos del profesor Joseph Mengele. Como pueden observar, acá adentro era donde estaban las personas que servían para los experimentos del doctor. Y desde aquí, en este otro cuarto, era donde estaban las personas seleccionadas para los experimentos. Allá estaban los no seleccionados. Y esta se cerraba. Muy buenas tardes, compañeros. El tema que nos tocó fue hablar sobre el holocausto nazi. Como es un tema muy amplio, vamos a hacer una pequeña pausa sobre los puntos más importantes, a destacar los puntos más importantes sobre qué ocurrió y las consecuencias sobre ello. Con mi compañera Daniela Rivera nos va a hacer un... Bueno, vamos a hablar de lo más importante que aconteció en el holocausto nazi. Estamos aquí transmitiendo desde Berlín, Alemania, en uno de los campos de concentración donde ocurrió una de las tragedias más tristes de la humanidad. Y bueno, vamos a empezar a hablar sobre el tema. ¿Ya? Entonces, ¿por dónde llego? ¿Por acá? No, ni todo. O sea, yo llego, o sea... Pero es que la grabamos así sale el nicho ya. ¿De dónde voy? Tengo en la... ¡Ay! Amiga, te pediste, por favor, púrgate. ¡Volvete! Acabó, ¿no? El otro chiquitico. Va a ser de una gran ayuda su entrevista. Quisiera saber cómo los capturaron, las de su familia, cómo se llama. Me llamo Marta Cecilia Ruiz. ¿Y cómo fue la captura de su familia?
En Alemania, yo vivía en Alemania cuando nos capturaron los nazis.